Bienvenidas y bienvenidos al Despacho 42, el podcast de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC. El podcast en el que hablamos de cómo la tecnología cambia la vida de las personas, pero también de cómo somos las personas las que hacemos cambiar la tecnología cada día. Tradiciones navideñas, los regalos, las uvas y el episodio de Despacho 42 compartido con el Observatorio Tecnológico de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación. Como ya es tradición, vamos a tener a Robert Clarissó, a Paloma González, a Desiree Gómez, a Toni Pérez, a Josep Curto y a Josep Jorba, repasando qué nos ha deparado 2024 y intentando anticipar a qué deberemos ser atentos en 2025. Como el episodio, previsiblemente con tantos invitados y tantos temas, va a ser un poco largo, casi que os deseo de parte de Despacho 42 unas muy felices fiestas y un fantástico 2025 y os dejo con él. Advertencia. Escuchar Despacho 42 puede tener efectos secundarios. Hasta podría hacer que aprendieses algo. ¿O no? Bueno, pues vamos a ir tirando más o menos deprisa, que tenemos mucha gente que tiene que pasar por este episodio de Despacho 42. El primero, prometo que es aleatorio, que no es ni bueno ni malo ni todo lo contrario, es Robert Clarissó. Robert nos habló el año pasado de inteligencia artificial, porque había que hablar de inteligencia artificial. ¿Y cómo nos fueron las predicciones que hicimos? Sí, hola César. Para empezar, está bien hacer un poco de seguimiento, ¿no?, de lo que habíamos predicho y a ver en qué habíamos acertado y en lo que no. Hablamos, en primer lugar, de que la IA cada vez estaría más integrada en los servicios que utilizamos y ciertamente esto está pasando. Está pasando, por ejemplo, con Office, está pasando con las herramientas de Google, que ya tienen Gemini integrado, y está pasando con todo el entorno de Apple, que en este caso va un poco más tarde, pero que ya está Apple Intelligence previsto para el año que viene. Con lo cual, aquí habíamos acertado. De ahí te ponemos un 9,5, un 10. Muy bien, muy bien, muy bien. Por otro lado, habíamos hablado de que los modelos empezarían a acceder a nuestros datos. Y esto pasó con las herramientas de Dropbox, pasó también con las herramientas de Google Suite y en este sentido pues estamos aquí. Estas herramientas están empezando a utilizar nuestros datos. Tenemos herramientas como Notebook LM que nos permiten subir documentos para generar información a partir de estos documentos que nosotros generamos y ciertamente la preocupación sigue ahí por eso de qué se está haciendo con estos datos que nosotros estamos dando. Se nos promete que no se van a utilizar para entrenar futuros modelos, pero ¿nos lo creemos o nos lo creemos? No tenemos mucha más opción, ¿no? También decíamos el tema de los modelos de negocio, que iba a ser importante. ¿Cómo conseguimos monetizar estos modelos? Y bueno, casi iba a decir que no ha habido muchos cambios, pero OpenAI nos acaba de sacar una suscripción de Plus por 200 euros al mes para tener acceso a los últimos modelos. O sea que aquí nos ha salvados por la campana, como aquel que dice. Salvados por la campana. Y es que la inteligencia artificial cuesta un montón. También habíamos hablado de costes y por lo tanto en algún momento los usuarios vamos a tener que sacar la cartera, ¿no? Sí, efectivamente. Esto es la realidad. O pagamos con nuestros datos o pagamos cada mes. Pero de alguna forma estos modelos no son gratuitos y alguien tiene que hacer frente al coste. También hablamos de posibilidades de monopolio. Aquí es donde hemos fallado. Todavía no están sonando campanas sobre posibles monopolios. Quizá si se hablara de monopolios estaríamos hablando más de los fabricantes de los dispositivos que se utilizan para entrenar estos modelos, que tenemos a Nvidia como el gigante que lo puede todo en este ámbito, pero de momento todavía no se está hablando de este tipo de situaciones. Pero no hablamos de monopolio, pero sí que los modelos grandes de lenguaje son como mucho un oligopolio, o sea, porque tenemos un puñadito con los dedos de una mano, me da para contarlos a todos, o sea que no es un monopolio, pero no está muy lejos de serlo tampoco. Efectivamente, el problema es que el coste que tiene entrenar estos grandes modelos es tan prohibitivo que solo los grandes, como tú dices, con los dedos de una mano vas a poder contar
los modelos grandes que van a ir saliendo. Y no veo yo que esto vaya a cambiar en el futuro, aunque se hagan modelos open source, pero no, esto van a ser iniciativas que también necesitan pues la financiación de grandes corporaciones. Puede ser que Meta decida que su estrategia en este momento es apostar por el open source y nos haga, entre comillas, el favor de liberar los resultados, pero esto es muy caro y es muy difícil pensar que una organización sin ánimo de lucro pueda realizar este tipo de actividades en el futuro. O los gobiernos se ponen, que esta sería la otra posibilidad, de que los gobiernos financien este tipo de iniciativas, o esto va a seguir siendo un club de pocos jugadores. De acuerdo. ¿Alguna predicción más que teníamos? Teníamos una predicción más que era la aparición de modelos más pequeños que estarían incrustados dentro de los dispositivos. Aquí se ha visto algunos avances, pero todavía no hay ningún producto. Apple Intelligence quizás será el que saque un poco más el rendimiento a este tipo de modelos, pero de momento no se está viendo de forma generalizada. Es decir, sí que han habido ciertos modelos que son más pequeños porque ya están pensados para este tipo de dispositivos, pero quizá 2025 pueda ser el año en que aparezcan este tipo de modelos. Yo leía a algún experto que decía, bueno, ya, pero es que ahora los modelos, entre todas las comillas del mundo pequeños, de 3.700 millones de parámetros, comienzan a ser competitivos y estos sí los puedo correr, pues en el móvil probablemente no, pero en un ordenador personal de tamaño, vamos, el de un gamer debería ser suficiente para ejecutarlos, que los corren cómodamente y que son competitivos con modelos más grandes de hace un año. ¿Esto va así? Sí, esto es así y cada vez irá más. Y cada vez más habrá, incluso cuando estés utilizando una aplicación con un modelo grande, pues quizá lo primero que va a hacer va a ser decidir si necesita llamar a su hermano mayor o lo puede resolver localmente, porque a lo mejor si lo que estás pidiendo es que te reescriba un correo electrónico pequeño, por ejemplo, no hace falta hacer una llamada al modelo más grande, que tardará más y será mucho más costoso. Esto me lleva, pregunta a atraco totalmente, el tema de la enorme huella de carbono y de todo tipo ambiental de la inteligencia artificial. Cuando la llevamos a ordenadores pequeños y huimos del data center, repartimos ese coste, pero no puede ser que nuestro ordenador sea menos eficiente que el del data center y que por lo tanto acabemos consumiendo en global más energía. Sí, es cierto que nuestro ordenador va a ser menos eficiente que en estos data centers, pero también es cierto que los modelos son de una escala mucho menor, con lo cual también estamos consumiendo mucha menos energía. Yo creo que en el fondo, teniendo en cuenta también que el coste de entrenamiento es inferior, claro, yo creo que al final la ecuación salimos ganando con estos modelos más pequeños. Aunque lo esté corriendo un gigante, sigue siendo pues una herramienta monstruosa que tienes que mover y esto pues consume muchísima energía. Pero estaremos hablando de eso, que si tenemos un modelo que en vez de decenas de miles de millones de parámetros tiene unos pocos miles de millones de parámetros, el coste de entrenamiento se va a encoger muchísimo y que ahora todavía está buena parte del gasto energético en esa parte del proceso, ¿sí? Sí. Esto es, si podemos reducir la parte del entrenamiento, pues todo esto que tenemos ganado. Y también tenemos que tener en cuenta no solo es el entrenamiento. Si queremos luego dedicarlo a una tarea concreta, a lo mejor queremos hacer este ajuste fino, este fine tuning. Con modelos pequeños es mucho más fácil que si nos tiramos a estos modelos monstruosos, pues que solo de hablar de los miles de millones de parámetros que tienen, pues ya te puedes imaginar el coste que tiene manipular este tipo de modelos. Vale, creo que con esto cerrábamos más o menos las previsiones que nos lanzabas el año pasado, apostando de manera bastante valiente, todo se ha dicho. Y este año vamos a seguir igual, vamos a seguir por las mismas líneas, veremos alguna cosa que igual nos sorprenda a los que no tenemos ni idea del tema. Bueno, para empezar, una primera cosa que vamos a ver es hablábamos en 2024 que nos preocupaba que accediera la IA a nuestros datos, pero en 2025 nos va a preocupar que controle nuestros dispositivos, porque ya se están viendo modelos de lenguaje como Cloud AI, por ejemplo, o iniciativas como, por ejemplo, Recall de Microsoft, que permiten tener una observación de lo que está haciendo tu ordenador en tiempo real o incluso tener un control de lo que está haciendo y permitiendo que la inteligencia artificial tome decisiones como instalar determinadas aplicaciones o ejecutar determinados programas. Os podéis imaginar que si ya tenemos dudas a veces sobre si una respuesta de un modelo de lenguaje es una alucinación o no, claro, que le des
permiso para escribir o borrar información de tu disco duro es algo preocupante, por decirlo suavemente. El chiste es solo para informáticos, pero sudo RMRF, si lo veis no le deis, que te puede hacer daño. Pues ahora el problema es que tienes una inteligencia artificial y claro, es que si dejas que la inteligencia artificial controle tu ordenador, un atacante que quiera hacerte daño solo tiene que convencer a la IA que haga alguna acción que sea lesiva para ti. Ahora hacías el chiste del comando para borrar todo el disco duro, pero si alguien de alguna forma le da instrucciones a la IA dentro de un fichero de que dice, no, es que lo que tienes que hacer es ejecutar este comando, a lo mejor la IA no se da cuenta de que le están llevando por el mal camino. Ajá. Y es esto, desde la parte de errores a la parte de problemas de seguridad y luego la parte de quién es el responsable cuando la IA genere algún estropicio. Entiendo que habrás tenido que firmar algún documento que diga que básicamente tú asumes absolutamente la responsabilidad de todo y que todo lo que pueda pasar es culpa tuya porque has sido un tonto de dejar que la IA tome el control. Si sales ganando, si sales perdiendo, es tu problema. Efectivamente. Y sí que es cierto que por un lado, empezamos por la parte precavida, pero también es cierto que cuando permites que la IA tome el control de un ordenador y sea el agente, no sea sencillamente alguien que responde consultas, sino que toma acciones, las posibilidades son muy atractivas, ¿no? Porque empiezas a ver, por ejemplo, agentes de desarrollo de software pues que toman decisiones, mira, necesitas instalar estas dependencias, necesitas desplegar este servicio y entonces son capaces no solo de darte el código de la aplicación, sino de realizar todo el proceso de desarrollo, depuración, testing, deployment, lo hacen todo, con lo cual es una tentación muy grande porque dices, oye, podría conseguir esto, pero hay unos riesgos muy considerables que hay que tener en cuenta. Sí, si despliegas una aplicación en un servidor público y detrás están tus datos, pues si está bien hecha no tiene por qué ser un problema, pero si se le ha colado algo... Y evidentemente hay que tener en cuenta que siempre que estamos utilizando una inteligencia artificial de forma automatizada, estamos haciendo llamadas a una API. Cada llamada que hacemos a esa API tiene un coste y de alguna forma tenemos que limitar el gasto que nosotros podemos hacer, porque si la inteligencia artificial toma decisiones por sí misma, pues puede decir que necesita hacer toda una serie de acciones que tienen un coste adicional. Y si le damos esa autonomía, tiene sus ventajas, pero tiene todos estos inconvenientes de seguridad, de gestión, de limitación de recursos para que no nos deje la pobreza. Claro, a lo mejor la IA hace un trabajo fantástico, pero nos llega una factura de OpenAI que nos deja en la calle, como el que dice. Una última pregunta para ir cerrando ya. Un poco de lo que dices, yo lo que he estado leyendo, sin tener mucha idea sobre el tema, es que la inteligencia artificial se está convirtiendo en una herramienta muy, muy útil para el senior al que la inteligencia artificial le da una respuesta muy deprisa, puede evaluarla, decir, vale, te has equivocado aquí y aquí y aquí, vamos a hacer estas 3 correcciones y vamos a tirar. Pero que para los juniors puede ser más problemática porque igual no aprenden todo lo que tendrían que aprender de cara al futuro y porque no se van a dar cuenta de esos errores y potenciales riesgos de seguridad o de todo tipo. ¿Tú estarías alineado con esa opinión? ¿Lo ves parecido, muy diferente? Yo lo que veo es que los riesgos son mayores para los juniors. Es decir, los riesgos son mayores porque no pueden comprobar los posibles errores, aunque también es cierto que las ventajas que obtienen son superiores, porque, por ejemplo, una persona que no tenga ningún conocimiento de un determinado lenguaje de programación, una herramienta que le escriba un programa sencillo o sea capaz de hacer ediciones simples, le salva la vida. Pero está dejándolo todo en manos de la inteligencia artificial, con lo cual esta situación nos vamos a encontrar en muchos ámbitos, siempre que estemos hablando de inteligencia artificial. La mayoría de casos en que la inteligencia artificial aporta un valor extremo son casos en que se deja una responsabilidad muy grande a la inteligencia artificial y hay un riesgo muy grande de que en caso de error pues pueda ser catastrófico. Con lo cual, yo diría, los seniors son los que van a sacar el mayor partido de forma segura, pero los juniors sacan el mayor beneficio con los mayores riesgos. Por lo tanto, yo lo que diría es mejor utilizarlo cuando tengas todos los conocimientos y solo utilizarlo de forma, queremos así, sin los conocimientos, cuando sea un ámbito en el que no hay un riesgo para ti. Por ejemplo, pues estás haciendo una felicitación navideña y si la imagen queda de una determinada manera o de otra, pues tampoco pasa nada. Allí donde tú tengas tu negocio, tu prestigio, mejor que si no tienes los conocimientos,
no pongas a la IA de por medio, porque es como pedirle a ese amigo que te dice que sabe mucho que te haga el trabajo, que a lo mejor lo hace bien, pero a lo mejor no. Consejo excelente, me parece a mí. Y si te parece, Rubén, con esto lo dejamos hasta el curso que viene, que volveremos a llamar a tu puerta y a tocar las narices a ver cómo ha progresado la cosa y cómo pinta para el año que viene. Muchísimas gracias, Robert. Despacho 42, un podcast abierto sobre tecnología, porque la tecnología es demasiado importante para dejarla solo en manos de tecnólogos. Es el turno de Paloma González, que es, como el año pasado y el anterior, nuestra corresponsal de cultura y digital. Este año algo me hace pensar que la música de este año se va a parecer a la del año anterior en cuanto a la cultura y el digital. ¿Me equivoco mucho? Pues tienes toda la razón. La verdad es que seguimos por el mismo camino. Sí que es cierto que durante este año ha habido un aumento de... O sea, mira, en cuanto a música, ha habido un aumento de consumo de conciertos, por ejemplo, de conciertos, todo lo relacionado con el sonido, con la música. Parece ser que la gente, igual que le gusta viajar, vaya, sorpresa, vuelve a los conciertos, pero el resto del mundo de la cultura sigue básicamente igual. De hecho, ya acabadas la mayoría de las ayudas que hubo durante y después de las pandemias, las cifras de precariedad siguen en aumento. Parece ser que, como nos temíamos el año pasado, lo que es todo lo relacionado con inteligencia artificial sigue siendo un tema polémico, pero cada vez menos. Cada vez menos. La gente empieza a darse cuenta que ni es inteligencia ni es artificial y evidentemente puede ayudar a crear nuevos lenguajes, pero por sí sola las herramientas no hacen creaciones. Si la persona que está delante del teclado es un artista, va a salir arte. Si no es un artista, va a salir alguna cosa, porque hacen cosas, pero no necesariamente va a ser ni merecer el nombre de arte, ¿no? Sí, durante este año, por ejemplo, una de las denuncias más habituales ha sido el de ilustraciones, portadas de libros. Yo creo que seguiremos igual el año que viene, hechas con inteligencia artificial, que realmente dices, bueno, con la de ilustradores, diseñadores que hay en este país, ¿hace falta una inteligencia artificial? Sí, y que igual esa inteligencia artificial tremendamente mal utilizada está jugando el papel que jugaba antes el sobrino del concejal de no sé dónde, y que ya estaba... O sea, perjudicamos más a los artistas porque es un colectivo extremadamente vulnerable, pero que es un poquito más, pero no el alud que nos temíamos o que anticipaba a alguien en plan un poco apocalíptico. No porque la gente se da cuenta enseguida cuando hay una inteligencia artificial detrás de un texto, cuando hay detrás de una ilustración. Y claro, una vez te hace gracia, pero cuando ya has visto la misma imagen, es un poco lo que está pasando con las experiencias, porque a veces vamos a ver museos en los que hay proyecciones y lo que no puede ser es que se vendan cosas que no son, eso no son museos, ¿no? Proyecciones además carísimas, que sobre todo en la época de fiestas, Navidad, pues invita a que vaya la familia y son muy caras. Son muy caras, y lo que sí que es muy curioso es como ver los tours que van haciendo las mismas propuestas en diferentes sitios del país, porque es muy barato realizarlas, pero también se van quemando porque el precio para el público es carísimo. Bueno, y caes una vez y igual caes la segunda, pero a la tercera dices, bueno, pues los 20 euros me los voy a gastar en otra cosa. Sí, efectivamente, 20 euros, sobre todo si vas tú solo, pero cuando con la familia multiplicas. Familia, amigos, pues se te pone la tarde por un pico. Sí que la gente empieza, o sea, vuelve a retomar el verse y hacer cosas culturales, cosa que se agradece, pero es cierto que
que hace falta alguna manera de que todo el mundo pueda acceder a la cultura digital de una manera más justa, porque al final son las grandes ciudades las que se llevan la palma. Si vives fuera de Málaga, de Madrid, de Barcelona, las grandes exposiciones, por ejemplo, no las vas a tener cerca de casa ni en broma. Y que en el resto de España hay museos maravillosos. Claro. Ya hay exposiciones estupendas, pero la cultura es cara. Sigue siendo cara en relación a los sueldos. Es un país de renta baja y eso no lo vamos a poder. Pero sí que es cierto que siguen saliendo nuevas generaciones de gente que hace cosas interesantes. Se ven, por ejemplo, videojuegos que son de pequeños estudios que no tienen nada que ver con las grandes producciones a las que estamos acostumbradas, y también hay que tener esperanza. Seamos positivos. Yo sigo abogando porque se utilice más el open source, que la gente vea que hay otro tipo de herramientas que serían más baratas, y el crear archivos de una manera ética, en el que la ética esté presente, pero bueno, es cuestión de ir picando piedra. ¿Algún nombre, algún tipo de exposición al que hayamos estado atentos este año que vaya a salir? Es pregunta absolutamente a traco. Pues la verdad es que ha habido algunas exposiciones, pero tampoco hemos tenido en España una exposición que digas. Ha habido exposiciones, por ejemplo, muchas exposiciones de fotografía, algunas sobre videojuegos que son curiosas. Sí que hay pequeñas muestras de creación digital, y el año que viene tenemos que estar atentos porque en Reus, por ejemplo, se abrirá un museo que es de la Fundación VIP, dedicado única y exclusivamente a arte digital. En el que se expondrá toda la colección. Tenemos que irnos de excursión. Eso. Habrá que ir, y así lo comentamos en diciembre del 25. Perfecto. O sea, sí que es cierto que hay pequeñas iniciativas, y hay gente que está haciendo cosas muy curiosas, pero lo importante es ver cómo llegan esas iniciativas al público, porque muchas veces el hecho de que sea digital, hay gente que le echa un poco para atrás. Claro, en los museos de toda la vida todavía deben ser bastante alérgicos a este tipo de cosas. Más que ser alérgicos, es que empiezan a pensar, o sea, lo que piensan es un poco lo que ya pasó en los años 90, es esto luego cómo lo actualizo, cómo lo mantengo. O sea, también es un problema de archivo. Claro. Pero a ver, el tema es que no hay recursos para gastar en nada. Entonces, ni lo digital, ni lo clásico, ni lo tradicional. Esto del archivado de videojuegos tenemos que hacer episodio de Despacho 42 en algún momento, porque claro, a mí me queda más cerca el videojuego, a veces expresión cultural y a veces no para nada, que está perdiéndose, porque de golpe, pues entre que los fabricantes no les interesa y que los soportes van desapareciendo y que hay cosas que son online, y dices, ya, pero esto, o sea, como mínimo ha tenido una importancia para las industrias culturales, sea más industria o más cultural es otra cosa, y de golpe dices, ya, pues aquel videojuego que lo petó en 2010, ahora ya no podemos jugar a él. Es un tema que vinculado al arte igual tenemos que... Claro, es que lo que sucede es que evidentemente, te vas a cualquier museo, al Reina Sofía o te vas al MACBA, y muchos de aquellos vídeos estaban hechos en Super 8. Claro. Y lo que tienes que hacer es ir actualizando ese archivo para que la gente pueda seguir viéndolo. Sí, o sea, ¿cuánto arte de toda la vida se ha perdido porque estaba al sol y aquel cuadro ya no se recupera ni para atrás? Y en el digital, pues es diferente, pero el problema sigue existiendo. Y en la fotografía, ¿cuántas imágenes se han perdido?
O en cine, las bobinas se quemaban. Oye, pues si te parece, me apunto este tema de la conservación de el arte y los artefactos digitales, ya no sé arte, igual te volvemos a, como mínimo, pedir ayuda para encontrar recursos y hacer un episodio pues a sobre mí el es tema. una cosa que me encanta, o sea que, por supuesto. Muchísimas gracias, Paloma, y te apunto en el turno para el año que viene, que lo sepas. Oye, encantada. Yo ya, mira, cojo sitio. Muchas gracias a vosotros. Despacho 42, un podcast hecho desde el Despacho 42 de la UOC. Porque si no, se llamaría Despacho 13, Despacho 25 o Despacho 68. Lógico, ¿no? Y es el turno de Desiree Gómez Cardosa, nuestra, creo que ya lo dijimos algo parecido el año pasado, nuestra corresponsal de educación y tecnologías digitales. ¿Qué tal, Desiree? Hola César, muchas gracias por abrirnos las puertas de Despacho 42 un año más desde el Observatorio de Tendencias Educativas e Innovación del ELINC en nuestra colaboración con el Observatorio Tecnológico de los EIMT. Encantada de saludaros a ti y a nuestros oyentes. ¿Y cómo pinta, cómo ha pintado y cómo pinta y qué es lo que quieres destacar de cómo va, pues eso, la educación y el digital? Bueno, pues tenemos faena, ¿eh? Mira, antes de empezar con las 3 tendencias de educación y tecnología escogidas para este año, me gustaría hacer una introducción sobre algo que no es bien una tendencia, sino más bien el contexto de la situación de educación actual, ¿no? Y cómo afecta a las tendencias que trataremos. Que bien, como bien sabes, César, nos hallamos ahora en una situación donde existe, por una parte, una gran implicación de los retos asociados a estas novedades tecnológicas pujantes, ¿no? Y los problemas sociales en educación, a nivel global, ¿no? Pero bien, y por otra parte, con un auge de la competencia entre la oferta educativa pública y privada, en gran parte, pues, por los problemas en los modelos de financiación pública, ¿no? Vamos a intentar no decir Madrid en el resto de la... Bueno, básicamente es eso, que ya hemos visto el panorama estatal con los problemas de la Comunidad de Madrid, pero también en Cataluña, que sí, que son básicamente las que, según los informes, menos recursos destinan a la universidad pública y que presentan, por otra parte, tasas académicas más elevadas. Entonces aquí tenemos, bueno, pues un problema que tendremos que atacar, no sé cómo. Y bueno, una vez dicho esto, para situarnos, y todas las tendencias de las que hablaremos un poco van a colación de lo que ha pasado en 2024 y los años anteriores, pues la primera que hemos destacado es la robótica educativa para potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ajá. Entonces, bueno, ya sabemos que desde hace una década, más o menos, los avances tecnológicos en este terreno han ido incrementando, pero la explosión de IA generativa tenía que sonar en algún momento. Tenía que sonar, tenía que aparecer, ha hecho su aparición estelar, supongo que durante... Sí, se va a repetir un poco la palabra, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Signo dels temps, que decimos en catalán. Pues esta explosión de la IA ha ayudado a que este terreno cambie de manera rápida. Entonces es lógico prever una tendencia hacia un boom en este ámbito o materia de integración de robots en las aulas. Entonces me gustaría destacar las bonanzas que se traducen en la mejora del ámbito psicoafectivo y emocional, la motivación de los estudiantes, también el trabajo de competencias TIC, una ayuda también al interés hacia la programación y bueno, pues a todo el tema de computación, etcétera, y las materias relacionadas con las STEAM, ¿no? Añadamos la A. No es solo Science, Technology, Engineering y Mathematics, sino que es Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics, que es esencial. Sí, cada vez vemos más pues esa parte que luego hablaremos de esto, también me adelanto un poco, pero de la parte que nos hace más humanos, ¿no? Bien, aparte de toda la ayuda que puede brindar este tipo de trabajo en el aula en referencia a la accesibilidad, de donde pues la verdad sería, ¿no?, de agradecer y muy importante, se puede utilizar para potenciar el uso de pedagogías activas y ludificar el aprendizaje. Y no solo ayuda al estudiantado, ¿no?, sino que en relación al profesorado, pues robots tipo Pepper y Nao
y otros, porque ya veremos el panorama, ¿no? Cómo va creciendo, pues pueden actuar como asistentes de clase. En relación al estudiantado, pues el uso en grupo, por ejemplo, de manera individual, hacen de estos robots un acompañante para el aprendizaje o un colega de estudio, incluso en el ámbito privado, ¿no? En casa. Y bueno, ya habéis visto el panorama, ¿no? Últimamente la robótica doméstica ha dado pasos agigantados y está ahí, pues, por ejemplo, Optimus de Tesla empujando fuerte y otras empresas, sobre todo asiáticas, ¿no? Japonesas, etcétera, donde veremos grandes avances. Pero bien, como siempre os traemos unas noticias para comentar y enlazar, ¿no? Con el podcast, pues he traído una de los últimos avances de Optimus, donde camina a través de una montaña. Y bueno, llega un momento en que resbala, etcétera, pero lo importante no es eso, lo importante es como un robot bípedo a priori más sencillo que los de, por ejemplo, Boston Dynamics está haciendo ya pues estos avances, y no solo en materia de movilidad, sino bueno, pues en la interacción humana. A ver qué se presenta. Sí, habrá que estar muy atentos, será interesante. Bien, ahora abordaremos la segunda tendencia, el auge de la analítica de datos de aprendizaje. Es una tendencia al alza gracias en gran medida a la proliferación de modelos híbridos o completamente en línea que facilitan este proceso de captación y almacenaje de diversos datos, unos datos que aportan información sobre la actuación del estudiante desde el momento en que pide información, o sea, no solamente una vez está matriculado, sino que se interesa por esa universidad, se matricula, su progreso en el aula, etcétera. Y bien, pues todo esto hace del Learning Analytics una herramienta que puede ayudar a eficientar los procesos educativos, personalizar la experiencia a través de, bueno, el aprendizaje adaptativo en gran medida, incluso ahora más, como no, con la ayuda de la IA. No me digas. Sí. Y sobre todo, pues ayuda a las instituciones de educación superior a tomar decisiones informadas basadas en la evidencia, ¿no? Que eso a veces es lo que más peso puede tener a la hora de pues, llevar la estrategia de la institución. Para todo ello, tenemos que tomar en consideración la importancia de las leyes de protección de datos, regulaciones vigentes. Claro. O sea, se trata de mejorar la enseñanza y el aprendizaje, no se trata de espiar al estudiante. Efectivamente, entonces Ni aquí... de castigarle por no haber hecho determinada cosa que le hemos pedido. Se trata de ayudarle, no de perseguirle. Sí, se trata de una fina línea entre bueno, que se ha percibido esta captación de datos como un espionaje y lo que realmente sería, ¿no? Que es pues intentar implementar una mejora de procesos, ¿no? En la institución. Y bueno, en relación a esto he traído una noticia donde se calcula que el sector de la analítica de la educación y el aprendizaje alcanzará los 128.600 millones de dólares en 2032. Esto, sí, son estimaciones, pero vemos que es un sector al alza, ¿no? Y bueno, como colofón, analizaremos la tendencia creciente del trabajo de competencias críticas en relación a la IA. Como sabemos, pues esta tecnología tiene un impacto en muchos aspectos que aumenta día a día en nuestra sociedad y vida cotidiana. Ya ha sido bastante normalizada, está integrándose en muchos tejidos de nuestro día a día, y las competencias requeridas para su uso y para el entendimiento de sus implicaciones en cuanto a fiabilidad, seguridad, privacidad, también ética, muy importante, entre otros, pues pasa por alfabetizar a los usuarios en inteligencia artificial generativa, ¿no? En el caso de la educación, al estudiantado y docentes, capacitándolos para su uso a nivel técnico, conociendo, por ejemplo, pues el prompting engineering o esa capacidad de mejora de cómo interactuamos con la IA generativa, al cuestionarle, ¿no? Al cuestionarle pues preguntas, al tener este trato dialógico con ella, en pensamiento crítico, teniendo un análisis de aquellas respuestas que nos ofrece, fomentando esta capacidad de análisis y, bueno, cuestionando básicamente eso, su uso y sus respuestas para que se utilice de manera responsable e inclusiva. Y, bueno, he traído un artículo de Forbes donde destacan también las habilidades creativas, la curiosidad y la persuasión entre otras, ¿no? También el tan famoso y manido think out of the box, etcétera, ¿no?
pensar un poco más allá, con creatividad. Claro. Bueno, lo que comentábamos, lo que nos hace más humanos en una era en la que interactuar con estas herramientas y tecnologías, en teoría, vamos a mirarlo por el lado positivo, ¿no? El negativo ya sabemos bastante cuál es, nos puede ayudar a facilitar tareas en el día a día y dedicar nuestro tiempo a habilidades más interesantes, ¿no? Que no hacer tareas automáticas. Correcto. Y bueno, esta es la previsión, César. Luego ya veremos. Saltabas tú al catalán, voy a saltar yo. Se'ns ha girat feina, se nos acumula trabajo para el año que viene. Hemos tenido robótica, Learning Analytics y formarnos sobre el uso, sobre todo ético, que yo creo que es lo que se nos está escapando más ahora mismo de la inteligencia artificial. Contamos con 3 artículos que ahora mismo los que nos escucháis los tenéis en las notas del podcast, en el reproductor que estéis utilizando, y emplazamos a Desiree, por favor, el año que viene repetimos, ¿verdad? Por supuesto. Si no viene ningún robot de Tesla destructivo que lo impida. O de Boston Dynamics, o de vaya usted a saber. Sí. Perfecto, pues aquí venga. Estaremos. Hasta el año que viene. Muchas gracias. Van un informático, una filósofa, un matemático y... Despacho 42. Seguimos, cambiamos de invitado al invitado que nos toca ahora. Le recordaréis porque hace 2 años nos habló del evento Carrington, que seguro que todavía os acordáis todos y todas, y el año pasado, igual no tan memorable, pero igualmente importante, esperemos que más, porque no nos pase un evento Carrington, no veamos un evento Carrington jamás. Nos habló de la contaminación y los coches de todo tipo, eléctricos, hidrógeno y los convencionales. ¿Qué tal, Toni Pérez? Pues muy bien, muchas gracias, César, por invitarnos otra vez. Un placer siempre estar aquí y un privilegio, porque realmente hablar contigo siempre es agradable. Entremos en materia. ¿Qué historia o historias nos traes este año? Bueno, este año voy a hablar de 3 historias. La primera va a ser hablar de mi libro, que como muchas veces recuerdas, soy doctor en física y de hecho soy profesor de física en la UOC y me gusta siempre hablar de algo de física. Después seguiremos con algo relacionado con la física, como es el grafeno. Y finalmente hablaremos de un dispositivo que tú has recomendado este año para comprar, que además te he enseñado cuando hemos empezado y que no voy a desvelar ahora cuál es ese dispositivo. Vamos a desvelar que sí que me ha dado mucha envidia, eso sí. Esperemos que un evento Carrington no lo estropee antes de que lo pueda estrenar. Por favor. Vale, pues venga, comencemos con la primera. Sí, pues la primera ha sido sorprendente hasta cierto punto premio Nobel que ha habido de física este año, que se lo han dado a John J. Hopfield y Geoffrey Hinton. Y el motivo por el que se lo han dado, o se ha anunciado así en el titular, ha sido por descubrimientos e invenciones fundamentales que permiten el aprendizaje automático con redes neuronales artificiales. Eso a mí me suena a inteligencia artificial. Exacto. Yo no quería hablar de inteligencia artificial, que esto, como sabéis, tenemos en el observatorio varios compañeros que saben muchísimo más que yo. Bueno, saber algo más que yo no es nada difícil. Pero es eso, suena a inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, bueno, pues no suena precisamente a física. No. Entonces, claro, esto es algo que me ha llamado un poco la atención. Fui a ver El País, que es un periódico de prestigio a nivel español, y en la noticia del País, supongo que les sonó con lo mismo que a nosotros, porque resulta que todos los científicos que hablaban sobre este premio Nobel eran de departamentos de informática de universidades españolas. En un Nobel de física. En un Nobel de física. Ni a los periodistas del País, que debo decir son periodistas muy buenos, los periodistas de ciencia del País, se les ocurriera preguntar a física qué opinaban de este premio Nobel. Y luego, pues vas mirando un poco más y resulta que a Hinton ya le habían dado otros premios. Entonces, en 2017 la Fundación BBVA le concedió el galardón Fronteras del Conocimiento de Tecnologías de la Información y la Comunicación, que muy a física nos suena. No. En 2018 el premio Turing, que todos lo conocéis por ser el equivalente del Nobel en informática. Y después, junto a otros colegas, Jan LeCun, Joshua Bengio y Demis Hassabis, el príncipe de Asturias, por sus aportaciones al desarrollo de las redes neuronales artificiales. No suena física, no es que a mí me pareciera curioso, es que todo lleva a pensar que esto ha sido curioso en sí. A esto le damos una vuelta más y la pregunta que te haces, ¿hubieran dado este premio Nobel de Física si no hubiera habido este trending topic en inteligencia artificial? Porque es que además lo curioso
es, las comillas estas que leía al principio del motivo, es que se destacaba la contribución a la inteligencia artificial. Entonces me he dedicado a mirar todos los premios Nobel de física que se han concedido, bueno, desde el principio, en los 100 y pico años que llevan dando premios Nobel de física, y solo he encontrado 5 premios Nobel que se han dado a métodos. Pero en el motivo por el que se daba el premio Nobel, el método aparecía como la vía para conseguir algo más. Es decir, el método por haber conseguido esto otro, que de hecho el premio Nobel de Química se ha dado a inteligencia artificial por lo que ha permitido hacer en el desarrollo del pliegue de proteínas, que es un problema abierto desde hace 50 años. Como mínimo era inteligencia artificial aplicada a la química. Ahí está, ¿no? Entonces sigo preguntándome, ¿por qué este premio Nobel? Lo primero que creo es que si la inteligencia, no estuviéramos viviendo el hype de inteligencia artificial, seguramente este premio Nobel no se lo hubieran dado. Es mi opinión, ¿eh? Y además, como opinar es gratis, como nos han enseñado las redes. Pero suena razonable, ¿eh? Suena bastante razonable. Es que al final no estás separado del entorno social que estás viviendo. Entonces eso, pero es que este era muy descarado. De hecho, ha habido como una cierta polémica alrededor de este premio Nobel. Pero ¿por qué física querría dar un premio Nobel a la inteligencia artificial? Y aquí es donde yo creo que entran más elementos. Al fin y al cabo, la inteligencia artificial está en un hype. Está habiendo muchísimo dinero para la inteligencia artificial y no hay ninguna duda de que la física ha contribuido enormemente al desarrollo de los algoritmos de inteligencia artificial. Aquí nos vamos a poner a defender a la física y las matemáticas como el origen de mucho conocimiento y nos vamos a liar, Tonillo. Sí. Ahí está, ¿no? Hay que se nota que tú eres matemático y yo soy físico y como no hay nadie más ahora aquí, pues defendemos lo que queramos. Correcto. Pero lo que pasa es que eso acaba teniendo implicaciones. Porque lo primero es una forma de reivindicar que la física también ha contribuido a la inteligencia artificial. Entonces, si le das un premio Nobel, le estás diciendo a todo el mundo, oye, que esto también es nuestro, ¿eh? Y dices, bueno, pero este plurito así tampoco hace falta. Y sí que hace falta, porque como la inteligencia artificial está de moda, muchos de los proyectos que se financian tienen esa componente de inteligencia artificial. Claro. Y es una forma también de animar a dar recursos a la física a través de inteligencia artificial. Y después es un tema de moda también, es para conseguir más estudiantes. O sea, yo me acuerdo cuando yo estudiaba que a física iban los estudiantes que querían estudiar ingeniería de telecomunicación porque no entraban en ingeniería de telecomunicación y física le convalidaban el primer curso. Ahora, hablaba con una chica el año pasado y le contaba que física hace 30 años es donde entraba todo el mundo y ingeniería de telecomunicación lo contrario. Y ahora es al revés. Y entonces se ponía ya las manos en la cabeza. ¿Cómo que en física entraban todos? Con las mates pasaba lo mismo. Sí. Y ahora pues acaba yendo ahí una serie de elementos que hay que tener en cuenta. Pero es algo que quería comentarlo por el hecho ¿no? De que parece que la ciencia esté por encima de otras de la sociedad y no, está inmersa. Sí. Y los premios son siempre una cosa bastante política. Ahí está, ¿no? Que incluso en la ciencia. De hecho, hay un libro muy bonito que me gusta muchísimo. Es un libro muy antiguo de la editorial Tusquets, de la serie aquella que hizo Jorge Wagensberg, sobre que son aquellos libros grises tan bonitos que tienen. Los que ibais por Barcelona antes los tenían todos en la librería Laie del Cosmo Caixa. Cierto. De hecho, si ves al Cosmo Caixa, el Cosmo Caixa está muy bien, pero lo mejor del Cosmo Caixa es la librería. Eso es algo que... Y antes los tenían todos allí. Y es un libro que hubo unas conferencias yo todavía no había ni estudiado la carrera, eran capítulos apareados y era cada revolución de la ciencia de principios del siglo XX la ligaba con una revolución social de la misma época. Y te enseñaba cómo todo estaba imbricado. Y a partir de entonces ya es cuando empiezas a ver que todo va junto, que la ciencia está dentro de la sociedad. Entonces se acaba entendiendo. Y luego ya, para acabar, dices, se acaba entendiendo. Pero hay algo más que me gustaría añadir, que es por lo que, aparte de haberlo entendido, me escama mucho el tema de que me escama un poco que le hayan dado el premio Nobel de Física a inteligencia artificial. Porque algo que tú, César, me has oído decir muchas veces en las reuniones del observatorio, es que si la inteligencia artificial hubiera existido hace 300 años, seríamos capaces de predecir cuánto tarda en caer un objeto de lo alto de la Torre de Pisa, pero no conoceríamos las ecuaciones de Galileo. No tendríamos ni idea de por qué pasan las cosas, a pesar de que seríamos capaces de saber qué pasará aquello. Y eso es algo tan importante que ahora hay muchas líneas de inteligencia artificial que trabajan en la inteligencia artificial explicativa. Es decir, para intentar entender por qué con ese input
tienes ese output. Y ahora perdono porque te había interrumpido. No. Digo que sencillamente que cerremos esta etapa y teníamos que hablar de grafeno, ¿me has dicho? Sí, grafeno. Grafeno es otro de los temas que siempre me gusta sacar. Porque el grafeno es el compuesto milagroso. En el sentido, es 200 veces más fuerte que el acero, pesa menos de 1 miligramo por metro cuadrado y además nos permitirá hacer unos chips muchísimo más rápidos que los chips de silicio con los que trabajamos ahora. Ajá. Permitirá crear baterías que, claro, como pesan mucho menos, serán mucho más ligeras, que es uno de los problemas que tenemos con el coche eléctrico actualmente. Sí, que las baterías que tenemos son 20 veces menos densas que el combustible que le ponemos a los coches convencionales. Claro, entonces pesan mucho y bueno, eso es un problema paréntesis, es un problema con la importación de los coches, porque en un barco puedes meter menos coches porque pesan más. Cierto. Es así. Y eso es la panacea. Llevamos muchos años oyendo hablar del grafeno y cada X tiempo sale alguna noticia de que el grafeno va a resolver algún problema, pero no ha resuelto ninguno todavía. Vaya. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que hace que el grafeno sea mágico, bueno, antes que nada, lo mejor del grafeno es que se hace con carbono, o sea, con la mina del lápiz. Eso, el grafeno viene a ser una mina del lápiz. Grafeno, grafito, sí, suena similar. Eso por ahí viene ahí, ¿no? Entonces, pero lo que hace mágico el grafeno es que tienes que hacer una única capa. Una única capa quiere decir que es una capa de un átomo de grosor. Wow. Vale. De ahí que pese tan poco, entre otras cosas. Si la capa tiene un átomo de grosor, mucho no va a pesar. Ahí está. Entonces será una capa que pesará muy poco, pero que es muy difícil de fabricar. De hecho, tú te imaginas las capas de grafeno como si hicieras un tejado de grafeno, y tuve la suerte de visitar un centro de investigación en Granada donde fabricaban grafeno. Y el grafeno tienes que imaginar, lo fabrican como una estufa que es de grande como un microondas y dentro sale una oblea que es como el ancho del vaso de un cortado. Qué impresionante. Con eso poco puedes hacer. Pero que entonces, ¿por qué he sacado esa noticia hoy? Porque primero, empezamos el año 2024 con una noticia de que en Texas se había conseguido fabricar un chip de grafeno. Entonces, preparando esta intervención de hoy, me escamó lo de, ostras, no he puesto otra noticia de grafeno en todo el año. Entonces he empezado a mirar y resulta que hay un proyecto europeo que está trabajando también en el chip de grafeno optoelectrónico. Optoelectrónico quiere decir que combina luz y electrónica. De acuerdo. Esto de combinar luz y electrónica es algo que se lleva muchos años trabajando en ello, porque tú tienes en un haz de luz, lo que pasa con la fibra óptica, puedes meter muchísimos datos. Lo malo que tienes es que luego tienes que interaccionar con aquello para extraerlo. Entonces, hay un proyecto europeo para trabajar en el chip del grafeno, pero resulta que el mes pasado salió la noticia de que en China se había creado un consorcio para empezar a fabricar chips de grafeno en serio, ya a nivel industrial. Es un consorcio de varias empresas, no sabemos cómo va a ir, pero el hecho de que cuando China apuesta por algo, la apuesta va muy en serio. Entonces, en ese sentido me ha gustado por eso he querido sacarlo, porque realmente yo creo que, así como el año pasado hablaba de las baterías de estado sólido, que este año lo que hemos visto es que MG el año que viene ya ha dicho que se empezará a sacar coches con baterías de estado sólido en China. Habrá adelantado 5 años a lo que todo el mundo preveía. Madre mía. O sea, va a ser una revolución. Alucinante. O sea, estamos hablando de autonomías de 1000 kilómetros con tiempos de carga de 10 minutos. Es eso, el cambio. De unido, como decimos por aquí. Exacto, de unido. Entonces, habrá que ver lo que pasa con el grafeno. Si el grafeno, empiezan a sacar chips de grafeno, en esta guerra que hemos vivido este año sobre quién hacer el chip más pequeño, más potente y que gasta menos. Bueno, y además con este conflicto entre Estados Unidos y China, que tiene mucho que ver también con los chips y con la ley de Moore. Sí, o sea, tiene implicaciones hasta el infinito y más allá. Sí, totalmente. Entonces, es aquellas cosas que me parece que pueden revolucionar el mundo. No, yo no creo que pase el año que viene. Igual el año que viene estoy diciendo que no estoy hablando de grafeno, pero igual el año que viene vengo a decir que teníamos razón. Será importante revisar, sí, correcto, a final del 25. Que de hecho, antes de venir revisé lo que dije en el 24 y creo que, como hacemos siempre en el observatorio, quedamos bastante bien. Vamos a enviar a nuestros oyentes a recuperar el episodio del año pasado, que por cierto fue bastante escuchado, y nos decís algo, ¿de acuerdo? A través de correo o como queráis, a ver qué nota le ponéis a Tony. Y ya para terminar, me gustaría hablar de un tercer elemento. Esto le gusta a él, pero a mí no, porque me va a dar mucha envidia, recordemos. Bueno, el miércoles que viene seguramente lo llevaré y esa tendrá la oportunidad de probárselo, que es el Samsung Galaxy Ring, que es
de los muchos anillos que han salido, que hace años que van saliendo anillos. La primera vez que vimos un anillo en el observatorio, lo vimos en foto, nos reímos mucho porque nos pareció una estupidez increíble. Y si se lo ha comprado Tony, no es tan estupidez, no. Quiero explicar por qué no es tan estúpido al final. De hecho, las empresas los fabricantes llevan insistiendo con el anillo y no le encontraba la gracia hasta que he visto la aplicación que puede tener, que son proyectos que se han encontrado algunos de mis colegas investigadores, y que es la forma como lo ha vendido Samsung. Han vendido el anillo no como una forma diferente de interaccionar con el móvil, ni una forma diferente de comunicar y tal. Lo han vendido como un elemento de salud, para recopilar datos sobre el estado de salud de las personas. Ese sensor que antes teníamos, bueno, que hace 5 años no teníamos, que hace 2 años nos pusimos, no sé si todos, pero mucha gente sí, en la muñeca, ahora se mueve al dedo. Ahora se mueve al dedo, sí. Pues, y eso es importante. Y ahora contaré algunas de las anécdotas. De hecho, nosotros hemos comprado este móvil en el grupo de investigación, el eIGEL Lab, que es el grupo en el que estoy, porque queríamos investigar precisamente cómo de bueno era para monitorizar las constantes de salud. Y entonces ahora contaré un par de proyectos que han hecho algunos de mis colegas desde otras universidades. Empezaron con el móvil, que el primero fue para el tema de depresión, que los psicólogos y psiquiatras del proyecto lo que decían es que un síntoma de recaída de una persona depresiva es estar mucho tiempo en un mismo sitio. Entonces hicieron un proyecto que miraban con el móvil con un sistema de posicionamiento en interiores, que es mi línea de investigación, miraban en qué habitación estaba la persona. Entonces, si pasaba mucho rato en la misma habitación... Es mala señal. Era mala señal. ¿Qué pasa? Que cuando la gente está en casa tiene el móvil cargándose en cualquier sitio. Con lo cual, el móvil puede estar quieto sin que la persona lo esté. Ahí está. Paso siguiente, pasamos al smartwatch. El problema del smartwatch, hay que cargarlo bastante frecuentemente. Sí. Y por la noche mucha gente se lo quita. Con lo cual, tampoco estás controlando lo que querías controlar. Y ahí llegamos al anillo. Los anillos, la gente los mantiene mucho más tiempo en el dedo. Hay gente que duerme con el anillo y no parece un gran problema. De hecho, la gente que lleva el anillo de casado no se lo quita nunca. Y eso parece una buena solución. Y es así como un elemento de salud como lo han vendido a Samsung. Que es un argumento interesante. Y la otra aplicación que tiene en las residencias para controlar a la gente mayor, o en las residencias o en casa, gente mayor que vive sola, pues a ver si pasa algo. Aquí han hecho proyectos y aquí el problema ha sido pues lo mismo, que la gente mayor pues carga el móvil, lo deja. Tienes las pulseras, los collares estos de teleasistencia, pero la gente se los quita. Sí, de hecho pues, ayer me contaban el caso de una señora mayor que se quitaba el collar para entrar a la ducha para que no se mojara. En el sitio más peligroso de la casa. Sí. Y ella estaba renunciando sin querer ni sin saber a esa protección que le daba el sensor. Pues eso, entonces tener un anillo, aunque sea un esteticidio como este, puede ser algo realmente interesante de cara a futuras aplicaciones. Y es lo que queremos probar. Entonces, César, el miércoles estaremos allí, supongo, un rato jugando con él. O sea, no me puedo ofrecer como conejillo de indias para que me regaléis uno. Regalarlo no, pero a mí me molesta mucho cuando porque además tienes que llevarte, bueno, lo viste ahí en la cajita con los anillos de prueba, tienes que llevar el anillo de prueba durante 2 días. Y a mí me molesta llevar anillos. Entonces, sí, a mí también me pasa. Ahora estoy ambivalente totalmente. Está para probarlo, ya lo probaremos. Y nada, pues en otro podcast igual venimos y César y yo os contamos nuestra experiencia con uno de estos anillos. Y me voy a coger a eso para emplazarte a ser atracado de nuevo. Seguro el año que viene por estas fechas, pero si tenemos novedades en otros temas, quién sabe, igual te llamamos de emergencia para hacer un episodio centrado en alguno de los aspectos que has comentado. Súper interesante, como de costumbre, y muchísimas gracias, Tony. Muchas gracias, César, por estar aquí cada año, por compartir el tiempo con nosotros y bueno, y feliz Navidad. Felices fiestas. Penúltimo entrevistado de este Despacho 42 Observatorio de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación. Esta vez tenemos a Josep Curto. Hola, Josep, ¿qué tal? Hola, César, muy bien. Josep sigue siendo nuestro corresponsal en Asia sobre inteligencia artificial. Como te puedes imaginar, Josep, en las entrevistas anteriores hemos tenido la inteligencia artificial, ha salido igual no en todas, pero en casi todas. Pero diría que lo que nos vienes a contar tampoco se va a pisar con lo que nos dicen. O sea que si te parece, nos ponemos en marcha. Fenomenal. Bueno, es normal que todo
todos hablemos de la inteligencia artificial porque está afectando a todas las industrias, a todos los procesos y está llamada a ser esa tendencia transformativa que va a cambiar la sociedad. Dicho esto, tal como hablaba el año pasado, yo vuelvo a hablar de la inteligencia artificial, pero desde una perspectiva particular, que es la inteligencia artificial responsable. Y este año hay 3 grandes temas que van a ser los ejes centrales de este dominio para todo tipo de organizaciones. Y déjame que los explique a nuestros oyentes, ¿no? El primero es, tenemos que fijarnos desde una perspectiva geopolítica, las estrategias de inteligencia artificial a nivel nacional y regional, y cómo son dichas estrategias, que pueden ser muy diferentes, centradas en la innovación y la competitividad del país y de las empresas del país, por supuesto, en la seguridad de los ciudadanos y los recursos nacionales, y en la soberanía tecnológica, entre otras, porque hay múltiples opciones, ¿no? Van a afectar a cómo son esas regulaciones, los estándares del mercado, qué tipo de certificaciones necesitan las empresas, qué sanciones legales podrían recibir y la jurisprudencia. La regulación europea, obviamente, es un ejemplo de marco regulatorio que progresivamente ya está llegando a toda velocidad a nuestras tierras, ¿no? Bueno, a vuestras tierras, pongámoslo así, y que va a afectar profundamente a las organizaciones, como despliegan la inteligencia artificial y la inversión necesaria para alinearse con las obligaciones y los requisitos. A lo largo de este año veremos cómo se amplía el marco regulatorio a nivel mundial, por lo que toda organización necesita un experto para ayudarle a navegar este complejo escenario regulatorio y técnico, que es la parte, bueno, pues cómo llevas pues dentro del contexto de la organización todas estas regulaciones que son necesarias de cumplir. Esta es la primera. La segunda, si esto es lo que nos obliga a la regulación y el contexto actual, la estrategia de IA va a necesitar de una nueva pata, que es el gobierno de la inteligencia artificial. Es decir, de igual forma que las organizaciones ya deberían haber invertido en el gobierno del dato previamente para gestionar los datos como un activo crítico de valor y alinear procesos, personas, políticas, procedimientos y tecnologías internas a dicho enfoque, el nuevo marco regulatorio va a obligar a tener nuevas figuras en este ámbito. Es decir, necesitamos a alguien que dirija esta estrategia y que ajuste todos estos elementos que he comentado previamente para que sea de forma natural que la organización se enfoca hacia la inteligencia artificial responsable. Ajá. Pero claro, César, esto no va a ser suficiente. ¿Y por qué no va a ser suficiente? Porque esa potencial inclusión de la inteligencia artificial en todos los procesos de negocio, en todos los ámbitos de la sociedad, en todas las industrias, supone un nuevo reto en la seguridad que no se resuelve ya con las estrategias habituales que teníamos previas para ciberseguridad. Es necesario adoptar lo que se conoce como AI Safety. Es decir, ¿qué hacemos para que los sistemas que incluyen la inteligencia artificial sean seguros? Puesto que debemos proteger los nuevos elementos, que son los datos de entrada y los resultados de salida, así como el modelo. Es decir, aparecen nuevos elementos críticos a proteger porque pueden tener inferencia interna, externa o de múltiples casuísticas. Y hay un segundo elemento que se llama AI Alignment, el alineamiento. ¿Y eso qué es? Es decir, básicamente, ¿qué hacemos para que el sistema que incluyen inteligencia artificial estén alineados con el propósito original del sistema y nadie o nada pueda modificar ese propósito para que hagan cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, que tengas un robot que esté revisando las tuberías de tu fábrica y que en lugar de eso se dedique pues, a darles golpes para romperlo. Poner un ejemplo de algo que podría ser interesante. Sí, por ejemplo, porque tenemos un atacante que ha inyectado un prompt por ahí en medio y nosotros le hemos dado unas instrucciones, pero resulta ser que de golpe el robot pues hace caso en parte de nuestras instrucciones y en parte de las que les ha dado un hacker que haya entrado al sistema. Tenemos múltiples aspectos. Está el prompt injection, el jailbreaking, está el flow breaking y de hecho hay una base de datos del MIT que lista 770 riesgos diferentes que se pueden asociar a la inteligencia artificial y que se clasifican en función de diferentes taxonomías que nos permiten, por ejemplo, entender cuando el atacante es un humano, la propia inteligencia artificial u otra cosa, ¿no? O, por ejemplo, la intención, con propósito, no intencionada. Es decir, hay diferentes criterios y nos pueden ayudar a entender aquellos riesgos a los cuales nuestra organización se puede enfrentar cuando despliega un sistema de inteligencia artificial y cuando no tiene en consideración
que este sistema incluye nuevos riesgos, no solamente regulatorios, sino también de funcionamiento. Te interrumpo un segundo. Aquí tendremos también en cuenta, tenemos a nuestro robot y resulta ser que, bueno, las dichosas alucinaciones de la inteligencia artificial y incluso aunque no haya un atacante, podría ser que se escapara, y en el caso de un robot con unas cañerías, pues igual no tanto, pero en el que uno que nos analiza texto o que da respuesta a nuestros clientes, ¿esto lo vamos a contar como uno de estos riesgos que están aquí o lo tenemos en cuenta de manera diferente? Efectivamente, el hecho de que algunos sistemas, por su propia naturaleza, siempre alucinan, y a veces algunas de esas alucinaciones son correctas, también forma parte de los riesgos existentes. Y como te decía, pues desde nuestra perspectiva consideramos que el año 2025 va a ser un año crucial en la preparación y transformación de cualquier organización que quiera ser una organización orientada a la inteligencia artificial responsable, tal y como estamos haciendo en esta universidad. Nosotros tenemos un centro de expertos en inteligencia artificial donde ponemos las líneas rojas y definimos qué es lo que no se puede hacer según la regulación y cómo gestionar esos riesgos que vienen asociados con el despliegue de cualquier sistema de inteligencia artificial. Por lo tanto, espero que nuestros lectores se pongan las pilas y este año sea su año también de inteligencia artificial responsable. Vale, me cojo a esto que has comentado. Hablabas al principio, diferentes marcos regulatorios, el planeta es muy grande, pero tenemos pues Europa por un lado, América, norte, sur, centro van a ir por su lado, Rusia va a hacer cosas diferentes, China y el resto de Asia va a hacer cosas diferentes. En nuestro caso, en general, para la gente que nos escucha, les va a marcar, imagino que por idioma, es de la regulación europea porque están en España, o van a estar viviendo o trabajando en algún país de Iberoamérica. Entiendo que lo más probable es que la regulación más dura sea la europea, y no sé si va a pasar lo que ya pasó con regulaciones como RGPD, que igual lo más recomendable es, vale, vamos a mirar la legislación más dura y exigente, vamos a ajustarnos a eso y así nos ahorramos problemas. ¿Más o menos cuadrará? ¿Hay más diferencias? ¿Menos? Hay unas cuantas diferencias adicionales. Es decir, hay empresas que a veces es suficiente que operen en un mercado local. Es decir, hay muchas empresas que no salen del mercado de Estados Unidos y, por lo tanto, el cumplimiento con dicha regulación, que probablemente vamos a observar una desregulación en los próximos meses, porque el foco de Estados Unidos siempre ha sido la innovación. De hecho, ya vetaron una de las potenciales leyes que se parecía en ciertos factores, pero no en todos ellos. California se vetó y, por lo tanto, viendo la transición de presidente, probablemente suceda lo mismo. Es decir, habrá una desregulación. Por lo tanto, ¿qué puede pasar? Puede pasar que si tú operas solamente en una región, puedes operar bajo el marco regulatorio, que puede ser que sea más o menos estricto. Si eres una empresa multinacional, el enfoque que puedes tener es el enfoque de considero aquella regulación que sea la más estricta y considero aquellos elementos adicionales del resto para tener un marco completo de no fracasar, no fallar en ninguna de ellas, compliance en todas ellas, ¿no? Y el hecho es que es cierto, muchas regiones se están mirando cómo funciona la regulación europea, cómo la están bajando a nivel de suelo, cuán restrictiva es y cómo afecta en el corto y en el largo plazo a la innovación y a la operativa normal de las asociaciones, teniendo en cuenta que en algunos aspectos es muy estricta en términos de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y también es muy estricta en el conjunto de obligaciones y restricciones que tiene, con lo cual pone en muchos aspectos que a los diferentes agentes de la cadena de valor tienen que hacer una inversión adicional si quieren desplegar sistemas que contienen inteligencia artificial en Europa. Y una última pregunta, como yo no tengo ni idea y me consta que tú te lo has mirado, para los que estamos en Europa, la legislación europea en cuanto a protegernos a los ciudadanos europeos y en cuanto a no evitar o no impedir la innovación, ¿cómo la ves en general? Bueno, es una pregunta, creo que es la pregunta clave. ¿Cómo se balancea? Bueno, de hecho he intentado responderla. Tengo un artículo en abierto porque tiene 35 páginas y un poco denso. Pero yo lo quiero. Os lo voy a dejar en la lectura de Navidad, que básicamente intenta discutir este aspecto. Es decir, ¿cómo puede un país dentro del contexto de la Comisión Europea y en particular lo que ha hecho es discutir el rol de España, continuar siendo competitivo en el contexto de un marco regulatorio fuerte? Claro, es una pregunta complicada que requiere un tiempo largo para explicar, pero hay varios aspectos
que se pueden potenciar. Aunque tú no puedas jugar a nivel de cambiar la regulación, porque no forma parte del proceso y además la propia regulación te obliga a tener una agencia de supervisión como tiene España y como está abriendo en el resto de países de Europa, y te obliga a que se cumpla por los diferentes criterios de alto riesgo que se definen en esta regulación, hay cierto margen. Por ejemplo, existe un elemento que se llama de innovación, que lo que busca es usar diferentes mecanismos. Uno de ellos son las sandboxes. Sandboxes son entornos que lo que hacen es, tienen dos mecanismos. Tú puedes crearlo a nivel interno, donde haces una sandbox operativa, por lo tanto lo que haces es una sandbox donde tus datos están securizados y lo que buscas es innovar dentro de este sandbox, permitiendo que no hayan problemas cuando tú haces experimentos que a lo mejor están en el límite de lo que se puede hacer en la regulación. En la UOC innovamos de esta manera internamente a nivel regulatorio. O sea, ahí ponemos los datos, hacemos experimentos, pero esa salida de los experimentos pues no afecta ni a nuestros estudiantes ni a nuestro personal. Sería el concepto de sandbox. Exacto. Es un entorno securizado, protegido, anónimo, con un centro de colección de herramientas que solamente se pueden usar esas, que hay trazabilidad completa de lo que se hace y lo que se deja de hacer, que tienen una colección de, por ejemplo, si usas un LMS de safeguards que puedes aplicar directamente al proyecto para estar seguros de que ese experimento se realiza en las condiciones adecuadas y no van a introducir riesgo en el contexto de la red. Pero esto también se puede hacer dentro del marco regulatorio. Es decir, hacer lo que se denomina en inglés, perdonad chicos, regulatory sandboxes, es decir, un entorno que lo que busca es decir, vamos a testear la aplicación de proyectos de innovación dentro de un entorno regulatorio y durante un cierto periodo de tiempo corto y en contextos muy acotados, las empresas pueden testear soluciones innovadoras en las cuales se determina cómo son capaces de cumplir la regulación teniendo en cuenta lo que están proponiendo y sirve para el regulador para tener claro, es decir, nosotros hemos puesto un marco regulatorio, este marco regulatorio bloquea completamente esta propuesta de proyecto, necesitamos modificar ciertas cosas para bajarlo al suelo, o es suficiente, ¿no? O hay detalles que se nos ha escapado cuando se opera y durante un cierto periodo hay lo que se denomina un leeway, ¿no? Es decir, básicamente la empresa que tiene el permiso de hacer ciertas cosas muy controladas, ¿vale? Con un impacto pequeño para validar, para probar ciertas tecnologías. Además de eso, hay otra iniciativa a nivel europeo que es maximizar el uso de los grandes centros de hipercomputación que hay en Europa, hacer uso de la Euro HPC, ¿no? La red de centros de computación, entre los cuales pertenece el Barcelona Computing Center, ¿no? Y ampliar su función a ser lo que se denomina AI Factories. Básicamente está previsto para el 2025 tener 7 factories iniciales, que muchas de ellas es una coalición de, digamos, diversos países que aportan pues varios detalles. Uno es el poder de computación centrado en la IA. 2 es talento. La inteligencia artificial está evolucionando muy rápidamente. Poder acceder a personas que realmente saben cuál es el estado de arte, cuál es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, cómo se hace, etcétera, ¿no? Y el tercero es abrir este tipo de factories a empresas pequeñas y medianas que normalmente tienen menor capacidad, pero no solamente ellos, sino también pues, a administración pública y también a investigadores, para que Europa pueda hacer cosas, posicionar en cierta manera hacia esta dirección. No solamente es el único movimiento, hay otro movimiento también a nivel global, que es que se han creado una red de institutos con foco en safety, y esta red de institutos de safety que se han creado varios, el de Estados Unidos, el de Reino Unido, el de Singapur, el de Canadá, también se están empezando a crear en el contexto de Europa. Francia hay uno de sus centros que se va a convertir en un centro de esta tipología, la oficina de IA de Europea también forma parte de esta red, ¿no? Y lo que se va a hacer es hacer mucha investigación en el contexto de safety, es decir, cómo podemos hacer que estos sistemas sean más seguros y compartir esos conocimientos para que todos los agentes de la red, y obviamente a partir de la oficina de IA europea, se pueda propagar a lo largo de las diferentes entidades que pertenecen y pueden estar promoviendo buenas prácticas. La diferencia entre la oficina de IA y estos institutos que están en países con una regulación un poco más orientada o terriblemente orientada a la innovación y a ser competitivos en el mercado, como puede ser el caso de Estados Unidos, básicamente es que
En Estados Unidos, ese instituto lo que promueve son prácticas voluntarias que uno puede adoptar, mientras que en la oficina de IA, si las prácticas han de ser obligatorias, pues van a ser propuestas dentro del contexto de futuras enmiendas de la legislación. Es un aspecto diferente entre uno y otro. O sea que, de hecho, sí que como mínimo se intenta y se trabaja. Se busca la innovación, aunque la innovación, no va a ser tan sencillo. Básicamente porque el tejido de Europa es un tejido con mucha empresa micro, pequeña o mediana, que a veces sus capacidades de inversión y su posicionamiento dentro de la cadena de valor de lo que es la inteligencia artificial no les permite hacer nada más que usufructo, ¿no? Es decir, reusan lo que otros han creado y forman parte de esos productos de ML as a Service, ¿no? Con lo cual no están tanto a la vanguardia o creando lo que se denomina los frontier models, ¿no? Es decir, esos modelos que están creando las nuevas capacidades de IA y que muchas veces ni los propios investigadores entienden o controlan completamente lo que han creado, ¿no? Y de repente se encuentran comportamientos un poco raritos, ¿no? Genial, pues si te parece, por no alargarnos en exceso, lo dejamos aquí con el compromiso de poderte atracar en algún otro momento, porque 2025 va a ser intenso en novedades sobre inteligencia artificial, me da a mí. Lo va a ser, y tendremos que estar muy atentos. Muchísimas gracias, Josep. Un placer. Y el episodio está siendo largo, pero llegamos al último invitado, last but not least, que dicen en inglés, porque Josep Jorba. Hola, Josep. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Vamos a ver, este final de año, ¿qué tal va? Genial. Josep, bueno, primero, que tengo que acabar mi frase. Josep es el último, pero no es menos interesante, porque si no me equivoco, hemos tenido un año interesantito en cuanto a los chips que alimentan nuestros ordenadores, nuestros móviles y básicamente toda nuestra vida, ¿verdad? Exactamente, y ha habido diferentes movimientos que han hecho peligrar algunos status quo que teníamos en esta parte tecnológica. Podríamos poner, por ejemplo, el caso de Intel y AMD, que este año la compañía ha sufrido varios problemas, tanto de ganancias de los diferentes trimestres, así como pérdida de algunas líneas de producto y además, dijésemos, una cierta pérdida de mercado, por una parte en las arquitecturas Intel frente de su competidor más directo, que es AMD, y por otra parte diferentes desajustes internos en la compañía, como por ejemplo que en este momento no está claro quién va a suceder al CEO actual, que se ha prejubilado en un momento un poco crítico para la compañía. Que no sabemos si se ha prejubilado o lo han prejubilado, que estas cosas... Exactamente, o las circunstancias lo han hecho decidir. Intel tiene problemas con los PCs, con AMD, con todo el mundo, básicamente, ¿no? Bueno, en cierta forma ha sido también un cierto año de inmovilismo, porque Intel parece que no se ha conseguido adaptar claramente a las líneas, sobre todo de inteligencia artificial, que ya están moviéndose en otras áreas o en otras arquitecturas, y esto ha hecho que la compañía se tenga que reestructurar, eliminar líneas de producto e incluso unos sectores completamente, lo que ha hecho también bailar un poco a nivel de empleados los despidos últimamente que ha habido en varias tecnológicas. Aquí en este caso han sido despidos o incluso migraciones de los mismos empleados que se han movido de compañía, viendo el panorama. Si queréis ver una compañía perdiendo dinero, buscad los resultados financieros de los últimos trimestres de Intel. Importante tomarse algo contra el mareo antes porque da vértigo, un vértigo importante. Bueno, y sobre todo porque lo único que sigue dando dinero, pero de forma limitada, son las áreas de data centers que necesitan mucho suministro de chips, pero en otros mercados como el doméstico está un poco parado, precisamente por temas de que no hay una renovación del sector PC. Y bueno, y otras líneas, por ejemplo, Intel ha perdido cada vez más importancia en el tema gráfico, aunque este año que viene nos puede dar algunas sorpresas porque hay algunas nuevas arquitecturas gráficas de Intel que prometen, pero que todavía no han salido al mercado. Pero bueno,
año difícil para Intel el próximo también. Uno de los rivales que también le ha salido a Intel fue desde que salieron las nuevas arquitecturas de Apple, la arquitectura ARM, y en ARM parece que también está habiendo jaleo este año, ¿verdad? Sí, sobre todo en el último segmento, en el último trimestre del año, ha habido problemas entre uno de los principales fabricantes que tiene licencia de ARM, que es el caso de Qualcomm, que ha entrado con polémicas varias con la matriz de ARM. ARM básicamente diseñan la arquitectura base y venden las licencias a otras compañías, le hace Qualcomm, Samsung. Paréntesis, antes de que se nos líe nadie, ARM, si Intel definió la arquitectura de los procesadores que hay dentro de nuestros ordenadores, o como mínimo ahora dentro de los que son Windows y Linux mayoritariamente, ARM son los responsables de las arquitecturas de básicamente todos los móviles y dispositivos más pequeños que un móvil y tabletas que podéis imaginaros, con lo cual que haya jaleo en esta casa es jaleo para todos, y Qualcomm eso es quizá el fabricante más grande o uno de los más grandes. Y bueno, y en el caso de Qualcomm, el problema que ha sucedido básicamente es que han sacado una nueva generación de su línea de producto de Snapdragon que prometía bastante, pero estos beneficios los han sacado a través de la adquisición de una tercera compañía. Creo que no sé si fue a principios de año o en el año anterior, pero una compañía que se llamaba Nubia, y esta compañía ya tenía una licencia de ARM para hacer el diseño de sus chips. Pero bueno, han entrado en una polémica los dos de qué tipo de licencia tienen unos y otros, si es la de la compañía nueva, si es la de la compañía antigua, y ARM les ha puesto un juicio y parece ser que este juicio podría llevar a finales de este año que ARM suspendiese la licencia que tenía Qualcomm, lo cual supondría no sacar al mercado la línea actual que estaban publicitando de chip. Y por otra parte, también hay una consecuencia bastante grave que sería para Microsoft en este caso, que tiene su línea de nuevos PCs portátiles, los Copilot Plus, que estos dependían en gran parte de la última serie de chips de Qualcomm, lo cual podría llevar a retrasos importantes en el mercado en la introducción de estos PCs que también estaban pensados prácticamente para dirigirlos al mercado con IA. Que muy probablemente esto acabará con una negociación entre Qualcomm y ARM, Qualcomm sacando la chequera más de lo que le gustaría, no tanto como le gustaría a ARM, pero ese riesgo está ahí. Y si Qualcomm deja de fabricar chips, el mercado de móviles y, como decías tú, los PCs estos que han sacado Microsoft y alguna otra compañía, de golpe cerramos toda una línea de producto porque sin ellos es muy, muy poco viable que se Exacto. O sea, que acuerdo comercial seguramente con beneficios o pérdidas para unos u otros habrá más tarde o más temprano, pero bueno, es un tema que hará falta seguir para ver cómo se dirige. Y luego lo que teníamos es que, bueno, pues si no hubiese suficiente con batallas entre compañías y dentro de compañías, también tenemos batallitas entre países que nos pueden afectar a todos. Exactamente. En este caso, como no sé si conclusión o consecuencia directa de los múltiples movimientos geopolíticos y también económicos a nivel de problemas de sobreprotección de la producción propia de cada país. En este caso podemos destacar las polémicas de China-Estados Unidos que se han ido sucediendo a lo largo del año, ya sea por el tema de aranceles que quieren introducirse después de las últimas elecciones en Estados Unidos. Sí, el proteccionismo de los mercados es un gran argumento para políticos, muchas veces tirando un poco a demagógicos y tal, pero bueno, nos afectan igual. Y sin entender muy bien las consecuencias que pueden traer para unos y otros. En este caso de China y Estados Unidos hay varias polémicas abiertas. Una parte serían los aranceles para la producción de unos que puede llevar a otros con los mismos problemas. Por ejemplo, estábamos a principios de año, veíamos algunas protecciones, por ejemplo, de la venta de Nvidia hacia China, porque se prohibió desde Estados Unidos la venta de ciertas tarjetas de alta gama, restringiéndola a gamas medias o bajas, sobre todo para proteger el tema del desarrollo de inteligencia artificial. Pero bueno, y otra de las consecuencias también es a nivel de chips y de las arquitecturas,
arquitecturas. China está viendo que el tema de los aranceles también le puede significar preocupaciones en las líneas de diseño de chips de inteligencia artificial, pero también en las CPUs normales. Y entonces China también ha lanzado una especie de proyecto nacional para intentar desarrollarse tecnológicamente y crear una cierta independencia tecnológica. Y una de estas líneas es intentar evitar la dependencia de arquitecturas Intel. Y esto les llevaría, por una parte, a algunos de sus fabricantes a utilizar ARM y, por otra parte, a intentar utilizar arquitecturas de tipo abiertas, como podría ser el caso de RISC-V, que es una apuesta, por otra parte, que también se está realizando en Europa. La cuestión es que, en definitiva, estas arquitecturas abiertas permiten a cualquiera, con independencia del país y teniendo solamente el control del desarrollo, una fundación que es abierta tanto a países como a diferentes actores del mercado, lo que permite desarrollarla de forma bastante rápida y que cada uno puede adaptarla como mejor le venga a su tecnología o sus finalidades que quiera darle a sus chips. Por otra parte, el problema de esto es que Estados Unidos ya ha visto cierto peligro, lo que le ha llevado a actuar contra la fundación que lleva esta arquitectura, con lo que le quería restringir cierta libertad de movimientos, y esta fundación, por ejemplo, ya tuvo que salir de Estados Unidos si no recuerdo mal, a Suiza, y bueno, ha llevado ciertos problemas. Dijésemos que entramos en un juego de aranceles, restricciones, impedir ciertas cosas con regulaciones, y bueno, dijésemos que tendremos un cierto baile también este año que viene, a ver cómo movemos esto por los diferentes países. Entre otras cosas, va a haber que estar atentos a qué hace China, que resulta ser que tiene la mitad o más de la mitad de las minas de África, y en las minas de África se exportan las tierras raras, que resulta ser que son imprescindibles para que estadounidenses, taiwaneses, coreanos y todos los demás fabriquen sus chips, con lo cual, o sea, y bueno, tanto los chips como también ciertos metales raros para las baterías también. Si China dice que no fabriquemos, vamos a tener que ir con cuidado. O sea que, bueno, en cualquier caso, la consecuencia es que este año tampoco nos vamos a aburrir leyendo las secciones de tecnología, y que leer sobre estas batallitas claramente va a tener impacto sobre los cacharritos que nos queramos comprar y que igual no progresan tanto y no hay tantos en el mercado como nos gustaría. Me repito, de unido. Josep, muchísimas gracias y sigue atento a las noticias, porque el año que viene volveremos a llamar a tu puerta. Gracias, Josep. Gracias, igualmente. Muchas gracias por haber escuchado un episodio más de Despacho 42. Si quieres comentarnos algo, nos encontrarás en nuestro blog en blogs.uoc.edu/informática. También puedes ponerte en contacto con nosotros con el hashtag Despacho42 en Twitter. Y si quieres echarnos una mano, suscríbete a Despacho 42 en tu aplicación de podcast favorita, ponnos nota, déjanos un comentario y, sobre todo, recomiéndanos a tus amigas y tus amigos. Hasta la próxima.